Saludos especiales para Pedro Arnaud, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Patricia Matos, vicerrectora académica de esta alta casa de estudio. Leonardo Conde, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde nos encontramos. Pedro Matos, vicepresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Juan Calderón, secretario nacional. Daisy Pérez, directora de la Escuela de Contabilidad y Auditoría. Juana Báez, tesorera del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Saludos a todos, a nuestros colaboradores de la Contraloría General de la República. El Día del Contador es motivo de júbilo y reflexión sobre la relevancia de esta noble profesión. El contador es, sin lugar a duda, un pilar en la estructura institucional del país. Gracias a su labor ética y técnica, los procesos financieros son más confiables, las decisiones públicas se sustentan en datos precisos y sobre todo se fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Palabra clave: confianza. Confianza. Desde la Contraloría General de la República reconocemos el rol de la profesión y nos sentimos orgullosos de contar con cientos de contadores que día a día contribuyen a una gestión pública más eficiente y transparente. Juan Pablo Duarte, además de ser el padre de la nacionalidad dominicana, es considerado también el primer contador de la República Dominicana al haber realizado en 1844 la primera rendición de cuentas documentada. En el plano internacional, la historia reconoce a Luca Pacioli, monje italiano, como el padre de la contabilidad, pero de la contabilidad de partida doble, porque estableció precisamente los principios de la partida doble en el siglo XV. Cabe destacar que en el año 1928 al 29 se instaló el primer sistema contable público en la República Dominicana, marcando un hito en la historia del control financiero y administrativo del Estado dominicano. Esto sucedió cuando se creó la Comisión Económica Dominicana, encabezada, como decía nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNPU, el señor Charles Gay Dawes, conocida como la Comisión Dawes. En la actualidad,
La Contraloría General de la República cuenta con 918 profesionales de la contaduría pública, de los cuales 609 son mujeres y 309 son hombres, reflejando el compromiso con la excelencia técnica. En ese marco, el rol del contador es clave para la supervisión y cumplimiento de las normas básicas de control interno, NOBASI, que garantizan la eficiencia, legalidad y transparencia de los recursos públicos. Las NOBASI, o sea, las normas básicas del control interno, emitidas por la Contraloría General de la República para que las diferentes instituciones del gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas, los ayuntamientos, las empresas del sector público no financiero, así como también las empresas relativas a la seguridad social, deben regirse por las normas básicas del control interno. Así como DIGECON, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, donde estuvimos casi 3 años cumplidos, las instituciones deben regirse a los fines de presentar sus estados financieros por las NICS o normas internacionales de contabilidad del sector público. En ese mismo espíritu, quiero compartir algunos avances que hemos logrado en la Contraloría General de la República. Llevamos al frente de la misma 2 años y 4 meses. En ese periodo nos hemos concentrado en desarrollar una cruzada para cambiar la cultura del mal manejo de los fondos presupuestados cada año. Anteriormente, los funcionarios no honraban la profesión, no honraban el cumplimiento de la Ley 10-07 y su reglamento 491-07 y mucho menos el artículo 247 de la Constitución de la República. La Contraloría General de la República, antes de que llegase al solio presidencial el ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, se limitaba única y exclusivamente a revisar los libramientos de pagos, así como también a registrar, a certificar los contratos de obras, bienes en sentido general. Hoy, la Contraloría General de la República es una institución moderna, se ha transformado, inclusive dándole prioridad a la tecnología de punta, de última generación. Hoy precisamente estamos dándole acceso también a lo más novedoso que tiene el mundo actual, que es la inteligencia artificial. A través de ella,
nuestros clientes relacionados, colaboradores internos, podrán hacer uso del chat GPT para conseguir informaciones actualizadas. Es lamentable que hoy, con la introducción o la llegada para quedarse de la inteligencia artificial, se esté hablando del desplazamiento de algunos profesionales. Se habla del desplazamiento de los abogados y de otras ramas o disciplinas profesionales. Pero nunca la inteligencia artificial podrá sustituir al hombre y a la mujer, porque la inteligencia artificial es programada por el hombre. La máquina, la robótica no puede tener sentimiento. Siempre les comunico a mis estudiantes en la Pucamaima y en otras universidades donde actualmente imparto docencia, que la presencia de un profesor es sumamente importante para la interacción, para compartir los conocimientos, para que el estudiante se sienta real y efectivamente acompañado, que aprenda mucho más. Ustedes recordarán que en el periodo de la pandemia, a partir del 20 de marzo 2020, comenzó el reclutamiento o autorreclutamiento en los hogares, aislamiento total social. Y teníamos que impartir docencia virtual, pero nunca será igual que impartir docencia presencial. El estudiante se engañaba a sí mismo escondiendo informaciones, y cuando íbamos a los exámenes apagaban las cámaras, la desactivaban para intercambiar informaciones a través de WhatsApp. O iban a la cocina de sus casas, cenaban y volvían. Y otras veces, cuando impartíamos o aplicábamos los exámenes, ellos se fijaban. No había una enseñanza auténtica. Por eso, cuando hablamos de la inteligencia artificial aplicada a la Contraloría General de la República, es importante reseñar que nunca podrán sustituir a nuestros auditores, físicamente hablando. Se pueden seguir programas previamente concebidos, pero nunca, jamás podrán sustituir la actuación del contador y del auditor. En ese mismo espíritu decía, quiero compartir algunos avances que la Contraloría General de la República ha logrado. Y ustedes me excusan porque voy a decir que aparte de ser docente, aparte de ser contador, aparte de ser actualmente articulista, me he desenvuelto en la política desde los 23 años. Y he aprendido en este largo trayecto de más de 50 años en la administración pública la importancia de desempeñarse con ética, con transparencia, con seriedad, con honestidad, con laboriosidad. Y en este periodo de gobierno que se inició en el 2020, primer periodo, al 2024, las cosas se hacen diferentes. El funcionario público
piensa diferente, tiene temor de que lo señalen, no como antes. Fíjense, en 50 años de ejercicio público, en este periodo del ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, es que se ha notado el desempeño del profesional, del funcionario, que hoy ha cambiado de cultura. Piensa más en la ciudadanía, piensa más en su semejante. Y lógico, ante una Contraloría más fuerte, una Contraloría más vigilante, tienen que actuar correctamente. Así como también la existencia de la DGEI, la Dirección General de Ética e Integridad. Hay mayor vigilancia. El pueblo dominicano ha aprendido a chequear, a darle seguimiento, y nos han ayudado las redes sociales también. ¿Por qué no? Porque cualquier hecho pecaminoso se difunde en cuestiones de segundos a través de las redes. Anteriormente teníamos que esperar el periódico de mañana, pasado mañana, para darnos cuenta de lo que había sucedido en un momento determinado. Hoy no. Hoy, en fracciones de segundo o en segundos, a través de las redes, Instagram, Facebook, Twitter, nos damos cuenta de lo que sucede. Y nadie quiere, ningún funcionario temeroso de que lo señalen, no quieren que su nombre aparezca en la prensa, en los medios virtuales. Los logros, como yo decía, que se han obtenido en tan poco tiempo, porque la Contraloría General de la República cumplió recientemente 96 años. Vamos a restarle los 5 años de ejercicio presidencial del actual presidente. O sea que en 91 años, o sea, hacia atrás, número 1, no se practicaban auditorías. Como decía hace un momento, solamente era registro de contratos, así como también chequeo o revisión de los libramientos. O sea, el contador de la Contraloría General de la República se limitaba a esas 2 funciones, específicamente, como misión. Pero hoy no es así. Hoy tenemos un departamento o una unidad de auditoría interna y una unidad antifraude creada por el presidente de la República para darle seguimiento a los malos funcionarios, a los que hacen uso indebido o incorrecto de los fondos públicos. Veamos, dentro de los logros que se han obtenido o alcanzado en el primer periodo del gobierno actual y en este segundo periodo, contamos con una unidad antifraude activa y efectiva que se ha convertido en una herramienta eficaz para la prevención y detección de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Solo en el primer trimestre de este año 2024, o mejor dicho, de este año 2025, recibimos 52 solicitudes entre denuncias y certificaciones, colaborando de forma estrecha con los organismos investigativos del país, es decir, la Contraloría General de la República. A través de esa unidad de antifraude se detectan irregularidades, se hacen investigaciones para detectar el mal uso de los recursos públicos, la corrupción, que siempre he dicho que lamentablemente el ser humano en sentido general lleva la corrupción
en su ADN, en la sangre. Desde niño, ustedes ven que algunos llegan a sus hogares desde las escuelas llevando un lápiz que no le corresponde, una borra, un cuaderno, un juguetito. Y algunos padres no cuestionan a ese niño para conocer cuál es el origen de ese lápiz, esa borra, ese cuaderno, ese juguetito que lleva a su casa y que no le corresponde. Fíjense cómo comienza la corrupción desde ser infantil, desde la niñez, y se agudiza porque no hay un padre responsable que le dé seguimiento a sus hijos, que le pregunte a su hijo cómo consiguió tal objeto que no le corresponde. Y se van desarrollando paulatinamente hasta llegar a la adultez y luego son unos corruptos potenciales o en la práctica ya corruptos, porque les gusta eso, porque aprendieron eso y nadie lo corrigió. Pero hoy la Contraloría General de la República, a través de esa unidad antifraude, le damos seguimiento a las auditorías que sus hallazgos son pecaminosos. Y esas investigaciones a través de la unidad antifraude van a parar esas investigaciones al Ministerio Público. Ahora que tenemos una Cámara de Cuentas nueva, también llegarán las investigaciones a ese estamento, a ese órgano constitucional del Estado. Otro aspecto importante, en el año 2024, dicha unidad elaboró 36 informes de investigación, de los cuales 11 fueron remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, con fines de iniciar acciones penales. La Contraloría General de la República ha logrado generar resultados de alto impacto en la sociedad con la implementación de las normas básicas de control interno NOBASI en 14 nuevas instituciones, alcanzando un total de 278. Es decir, 278 instituciones han implementado las NOBASI, o sea, las normas básicas del control interno. Asimismo, en busca de fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno, el pasado año se habilitaron 12 nuevas unidades de auditoría interna, UAI, las cuales totalizan 284 unidades instaladas y en funcionamiento en las distintas instituciones en el ámbito de la Ley 10-07, que es la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Además, hemos puesto en marcha el Sistema Único de Gestión de Pagos, SUGEP, que ha permitido agilizar y transparentar los procesos de autorización de pagos en las instituciones del Estado. Este sistema ha facilitado a las 339 entidades que lo han implementado verificar en tiempo real los procesos y reducir el tiempo de respuesta. O sea, el ciudadano, el contratista, el interesado, el relacionado, que tiene que ver con algún pago, a través de un libramiento de pago, puede observar la trazabilidad de los pagos, dónde se encuentra en un momento determinado el libramiento, porque anteriormente la culpa era de la Contraloría General de la República. Me tienen retenido mi pago, no sale. ¿A qué se debe? No, ya no, a través del SUGEP, en tiempo real, ustedes pueden determinar la trazabilidad, dónde se encuentra en la ruta crítica
que sigue ese libramiento. Eso es un gran logro desde el punto de vista de la transparencia, del buen servicio a la ciudadanía, para que no se desespere, para que vean por dónde va su pago, o qué le falta a un libramiento, un RI, un requerimiento de información, que le falta la certificación presupuestaria de los fondos, que le falta una certificación de la DGII o de la DGA, o sea, de la Dirección de Aduana. Todo se ve en el sistema y eso no existía anteriormente. Igualmente, la implementación satisfactoria del sistema electrónico de registro de firma, SERFI, un sistema virtual para mejorar la burocracia, el uso del papel. Simple y llanamente, a través de lo virtual, el funcionario firma. Se han implementado en 287 instituciones para funcionarios públicos. O sea que hay 287 funcionarios públicos que ya pueden firmar de forma, valga la redundancia, virtual. No tienen que hacerlo con lapicero. Nos estamos ahorrando más lapicero, más tinta y más papel, porque lo pueden hacer en pantalla. También fueron entregados un total de 64 informes de auditoría, de los cuales 36 corresponden a auditorías de enfoque general, auditorías especiales, 14 auditorías de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los hallazgos y 12 auditorías a la municipalidad. Todo el que es contador y tiene la especialidad de ser auditor sabe que una auditoría no persigue la corrupción, persigue la determinación de la debilidad que tiene el sistema de control interno. Eso es lo que persigue, no el morbo de a fulano le van a hacer una auditoría o le hicieron una auditoría y encontraron que desvió fondo. La auditoría arroja esa información como algo adicional, pero lo que busca el auditor es determinar si el sistema de control interno es fuerte, robusto, porque de ahí depende si realmente se están aplicando las normas básicas de control interno y si ese sistema de control interno de la institución es robusto, que evita que haya una desviación de fondos. A veces puede haber, a través de una auditoría, la determinación de un mal procedimiento, pero no hay corrupción, sino simple y llanamente procedimientos incorrectos aplicados en la empresa. No se respeta, no se tiene un cuerpo en la DAF, en la Dirección Administrativa y Financiera, de contadores, de auditores, de financistas, responsables, comprometidos con su trabajo. A lo mejor hayan contadores en esas instituciones, auditores, financistas, no competentes, o no conocen las normas básicas del control interno, o no conocen las NICs para fines de la formulación de los estados financieros, correctamente, como dicen las normas internacionales de la contabilidad del sector público. A lo mejor no hayan irregularidades pecaminosas, no, simple y llanamente por desconocimiento de las normas, de los principios, se actúa incorrectamente. Y nosotros, desde la Contraloría, detectamos esos hallazgos, pero si tienen vocación penal, van para el Ministerio Público o para el PECA.
Pero el auditor no busca un culpable, busca determinar si el sistema de control interno se está aplicando correctamente. De que haya un funcionario, puede ser en el sector privado como en el sector público, que haya hecho uso indebido o incorrecto de fondos, los haya desviado para fines particular y no general, ya es otra cosa. Pero lo que perseguimos en la Contraloría es reforzar, ayudar, educar al funcionario público para que no siga actuando como lo hacía anteriormente, para que actúe de cara al sol, de que respete la ética, la integridad. ¿Qué es la integridad? Actuar muy bien, aunque nadie nos esté viendo. Todo el que es cristiano es temeroso de Dios y trata de actuar, aunque esté en el baño, que nadie lo esté viendo, o en un lugar recóndito, pero sabe que hay un Dios que lo está observando. Y el íntegro es así. Aunque las demás personas no le estén dando seguimiento a sus acciones, actúa bien, porque es moral, es ético, es una persona respetuosa, temeroso de Dios y temeroso de las leyes, de los principios y las normas. Ese es el íntegro. Como el disciplinado, palabra clave que yo le transmito a mis estudiantes: vale más ser disciplinado que ser inteligente. El inteligente tiene habilidades de asimilación, de comprensión rápida, pero no le da seguimiento a lo aprendido. El disciplinado no. El disciplinado, que puede ser un estudiante con calificaciones de 70, 60, pero es una persona que observa, respeta el accionar. ¿Quién es el disciplinado? El disciplinado, la persona que sabe que le duele la cabeza, le duele el cuerpo, pero sabe que tiene una responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer. Y por encima de ese dolor, actúa correctamente. Ese es el disciplinado. De manera que el auditor, el contador, tiene que ser disciplinado. Actuar siempre de cara al sol. Otro logro de la Contraloría General de la República: se evaluaron con fines de autorización a través de las unidades de auditoría interna 212.528 órdenes de pagos directos, cheques y transferencias. Esa es otra cosa. Solamente pasaban anteriormente por la Contraloría los pagos de libramiento, es decir, liberar o desembolsar los fondos presupuestados anualmente a través del presupuesto general del Estado. Ahora, aparte de nosotros controlar la ejecución presupuestal, como no se hacía, ahora estamos controlando los fondos propios de las instituciones. Hay instituciones que cobran dinero por algún servicio y ese dinero lo ejecutaban las instituciones, pero sin el control de la Contraloría General de la República. Óigase, qué bonito. Cualquier funcionario de una institución descentralizada o autónoma que reciba ingresos propios podía hacer uso libremente de esos fondos. Hoy la Contraloría comenzó a controlar las transferencias, los pagos por cheque de esos fondos que le corresponden a esa institución, pero nunca se controlaba. Hoy no.
Hoy tenemos una unidad que le da seguimiento a esos pagos. Oh, qué bueno, un funcionario determinado con dinero suficiente en las cuentas hacía uso, disponía, desembolsaba con toda la libertad de esos fondos. Ya no. La Contraloría General de la República controla, está controlando ese tipo de desembolso. No solamente los fondos presupuestados, los fondos no presupuestados también, los NP, como le llaman en DIGEPRES, en la Dirección General de Presupuesto, NP, no presupuestado. Pero le estamos dando seguimiento. Es un control total. ¿Pero para qué? Señores, el ciudadano trabajador, bueno, trabaja, cumple con el pago de los impuestos religiosamente. Para que haya un funcionario que haga uso indebido de ese sudor, de ese trabajo que día a día desempeña un ciudadano. ¿Y dónde está la confianza? Se pierde la confianza. Yo quiero ver que mis impuestos sean bien aplicados en puentes, en bulevares, en escuelas, en buenos servicios médicos. Eso es lo que desea el ciudadano. Por eso la confianza es determinante en el desempeño de una función pública. Señores, no todo el mundo puede ser funcionario público. Como yo digo, que no todo ser humano puede tener una licencia de conducir o una licencia de porte de un arma de fuego. Primero hay que conocer cómo anda su psiqui, su cerebro, si es estable. Hay muchos funcionarios que porque tengan maestría, doctorado, creen que pueden desempeñar una función pública. No. Hay que tener vocación de servicio, amor al prójimo, pasión y entregarse a un pueblo sin ningún interés pecuniario, en búsqueda de beneficiarse de algo que no le corresponde. Pero no todos piensan así. Hay que tener vocación, sacrificio para dar un servicio a la población de forma desinteresada. Pero para nada, entrar a sus labores a las 9 de la mañana y salir a las 9 de la noche, 12 horas de trabajo, pero sin pensar cómo me voy a beneficiar de mis funciones, sino pensando siempre en el prójimo. En el caso de mi persona, cuando yo veo en la pantalla de mi computadora, en las bandejas virtuales, donde aparecen que yo tengo que firmar muchos libramientos, y dentro de esos libramientos aparecen dinero que se van a destinar para la compra de medicina de personas cancerosas. O tengo que aprobar un libramiento que tiene que ver con el traslado de un cadáver de un dominicano que falleció en playas extranjeras, y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se está financiando, se está apoyando a esa familia que no tiene el dinero para traer su cadáver. Entonces, cuando me dan las 9 de la noche y veo esa necesidad, no me puedo ir para mi casa. No. Y cuando veo que hay dinero que tiene que ver para la compra de una mochila a través de INAIBI, comprar uniformes, zapatos, o sea, los calzados, los alimentos de las tandas extendidas de los niños,
¿cómo me voy a ir de la oficina sin aprobar eso? Porque mañana lo necesitan esos fondos. Se emitieron un total de 40.711 certificaciones de cargo a antiguos y actuales servidores públicos, de las cuales el 99% fueron atendidas de forma virtual en tiempo establecido. ¿Qué quiere decir eso? Un ciudadano necesita, un empleado necesita su certificación de cargo, de que trabajó en la administración pública tantos años para conseguir una pensión. Anteriormente había que hacer una fila larga en la Contraloría, daba la vuelta de la manzana. Todo eso ahora es virtual. Desde su casa usted obtiene su certificación de cargo. Ya no hay que hacer fila. El 99%. Y ese 1%, las personas envejecientes que fueron empleados y no conocen el manejo de la computadora, tienen que ir allá. Ese 1%. Pero el 99%, todo es virtual. Ya no tienen que ir a la Contraloría. Es importante señalar que ya contamos con un área de cumplimiento y antisoborno interno. Eso quiere decir que nuestros colaboradores, que llegan casi a 2.000 personas, 2.000 empleados en la Contraloría, tienen que actuar apegados a las normas, a las leyes internas. Por eso tenemos una unidad, un área de cumplimiento y antisoborno del empleado, con la que se persigue prevenir malas prácticas y promover una cultura de integridad en nuestra institución, la cual está próximo a certificarse con la norma ISO 37001 y 37301 de antisoborno y cumplimiento respectivamente. Se realizaron a través de la Escuela Nacional de Control Interno, porque debemos decir aquí, en este escenario, que la Contraloría General de la República también dispone de una Escuela Nacional de Control Interno, ENSI. ¿Qué se hace ahí en esa escuela? Impartimos cursos a los empleados públicos para que conozcan las NOVASI, el uso de las NICS SP, o sea, de las normas internacionales de contabilidad del sector público, todos los cursos necesarios que requieren los empleados públicos y nuestros empleados, nuestros contadores, nuestros auditores, para capacitarlos. Escuchen bien. En esa escuela, 84 eventos de formación técnico-profesional, equivalente a 715 horas de acciones formativas, de cuyo resultado impactó a más de 1.393 servidores públicos, capacitándolos para que conozcan cómo manejar el presupuesto nacional. También hemos tenido significativos avances en el uso del sistema de gestión documental, conocido como TransDoc, que ha sido fortalecido con la habilitación de nuevos servicios web, orientados a automatizar los procesos administrativos, fortalecer la trazabilidad y fomentar la sostenibilidad mediante la política de cero papel, cero burocracia, hacer la administración pública más dinámica, más eficiente, más efectiva, que el ciudadano se sienta satisfecho con el servicio que le da la Contraloría como garante de los recursos del Estado. Estos servicios, junto con el kiosco digital, permitirán a las instituciones gestionar la correspondencia electrónica de manera segura, eficiente y sostenible, como parte de la transición hacia el servicio único de correspondencia digital. Otro avance, la correspondencia digital.
Es decir, el ciudadano o el interesado podrá conseguir informaciones sin ir a la Contraloría, al archivo, a buscar copia de una auditoría, porque está en la web de la misma Contraloría, en el portal, y aparece también en las redes sociales, porque hay que hacer uso de las redes. Lamentablemente, el periódico físico está decayendo. Se mantiene, pero ha decaído. Todos mis estudiantes de presupuesto que yo imparto y de finanzas de la empresa no tienen ya que comprar libros. Todos los libros son virtuales. El estudiante de ahora, si no es eficiente, si no aprovecha los conocimientos que nosotros les transmitimos, es por malos, son malos, porque tienen todas las facilidades que nosotros en los tiempos de estudiantes no tuvimos. Hoy el estudiante tiene el internet, tiene WhatsApp, tiene un buen celular, tiene todas las redes, tiene a YouTube. A través de YouTube ven cátedra explicada por profesores. Tú no entendiste tal punto, ve a YouTube y busca el tema y tú vas a ver un profesor explicándote. Anteriormente nosotros teníamos que ir a las bibliotecas a buscar prestado un libro. A lo mejor ese libro estaba prestado a otro estudiante y teníamos que esperar una semana para que ese estudiante depositara el libro para que nos lo prestaran a nosotros. De igual forma, el uso del dashboard, que es una tabla muy dinámica, o tablero de libramientos aprobados y pagos directos aprobados, están permitiendo una visión esencial sobre la gestión financiera de las entidades gubernamentales, mostrando cómo se distribuyen los recursos a través de diferentes métodos de pago. Ese es el famoso dashboard, los tableros, que también se usa para actualizar informaciones para que el usuario de esas informaciones pueda tener las mismas en tiempo real. Y eso es muy importante. Nos complacemos en informarles que pronto también será implementado el sistema de fiscalización georreferenciada de obras SIGOP, una innovadora herramienta que permitirá visualizar en tiempo real el estado físico y financiero de las obras del Estado, fortaleciendo la transparencia y eficiencia en la inversión pública. Maravilloso. ¿Sabe qué significa eso? A través de drones, esos drones van a las obras y tiene un programa que determina la cantidad de dinero que se ha desembolsado a favor de un contratista que está desarrollando la obra, cuánto se le debe, cuál es su avance físico, si está en 80%, un 90% la obra, y también desde el punto de vista financiero. Se llama el sistema de fiscalización georreferenciada de obras. De manera que nuestro departamento de ingeniería y arquitectura, a través de esos drones, van a conocer rápidamente cuál es la situación o el estatus de una obra civil del Estado, para darle esas informaciones al pueblo dominicano, para que conozca si una escuela se atrasó por negligencia del contratista a pesar de haber recibido todo el dinero. En este contexto es imprescindible eficientizar y destacar que el buen desempeño técnico y moral del contador no depende únicamente de su experiencia, puede tener mucha experiencia el contador, sino del conocimiento profundo de las normas contables, los procedimientos institucionales y los principios éticos que rigen
la administración pública. Un estudiante puede ser brillante en el aula, haber obtenido calificaciones que le permite graduarse summa cum laude, magna cum laude. Pero si en el desempeño de sus funciones no respeta la ética, no respeta la moral, no es íntegro, de nada valió haberse graduado con honores, lamentablemente. Un contador informado, capacitado y consciente de su rol como garante de la legalidad se convierte en un eslabón esencial en la lucha por la transparencia y el uso correcto de los recursos del Estado. Contadores, los jóvenes, cuando se reciban como profesionales de la contaduría pública, no firmen estado financiero si ustedes no lo conocen. Respeten la moral, la ética del profesional. Muchos venden su firma. Ustedes, los contadores, déjame incluirme, nosotros, los contadores, en ejercicio tienen también la responsabilidad y el privilegio de ser la inspiración para las nuevas generaciones. Que el contador del futuro, los jóvenes que acá presentes, puedan encontrar en ustedes un modelo de responsabilidad, rigor y servicio al país, siempre pensando en el país. Las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de institucionalizar a la República Dominicana. Y nosotros, los más viejitos, vamos a contribuir que ustedes logren esa visión de futuro, de institucionalizar, del respeto a las instituciones, el respeto a las leyes. Es imperativo que sigamos avanzando hacia una cultura de control y ética pública, por lo que nuestra institución, o sea, la Contraloría General de la República, ha iniciado nuevas estrategias para acercar su labor a la ciudadanía. Entre ellas se destaca la creación de la Contraloría Móvil. ¿Saben lo que es la Contraloría Móvil? El Contralor, con sus técnicos de las áreas correspondientes, se desplaza a las obras en construcción para ver cómo va el monorriel, cómo va el teleférico, cómo va la segunda línea del metro, pero en tiempo real y físicamente, para ver en qué se está aplicando el dinero que la Contraloría ha registrado, ha autorizado. Vamos a ver, tú estás cumpliendo, y eso es muy importante. Esa es la Contraloría Móvil, una iniciativa que permite trasladar nuestras funciones al territorio, supervisando directamente la ejecución de obras y promoviendo un mayor contacto con la realidad operativa de las instituciones del Estado. Como decimos, el trabajo no se quedará a nivel de oficina, sino que llegará directamente a las obras. O sea, nos desprendemos del aire acondicionado, de la comodidad, el confort de la oficina, y vamos a visitar las obras directamente. En esa línea de acción, también la Contraloría ha puesto en marcha el programa Contralor Estudiantil, un Contralor Estudiantil, una iniciativa que busca formar desde las aulas a líderes jóvenes en el ejercicio del control social, promoviendo la vigilancia del buen uso de los recursos públicos desde las escuelas y fomentando una ciudadanía comprometida con la rendición de cuentas desde temprana edad, con la esperanza de que esta semilla que sembramos hoy contribuirá a consolidar una cultura de integridad para el mañana. En este contexto hacemos un llamado a la reflexión y la acción,
Necesitamos un contador crítico. Señores, el que estudió contabilidad, y creo que también se da en la actualidad, los nuevos contadores regularmente son acríticos, no críticos. El contador por tradición es de bajo perfil, no aspira a la presidencia de la República. Todavía no hemos tenido un presidente contador, a excepción de los 41 días de Jacobo Magluta, que fue contador, pero el contador es tímido, no lee, solamente conoce del débito, el crédito, conoce simple y llanamente de cómo se registra en el Diario General, de cómo se registra en los mayores, mayor de cuenta por cobrar, mayor de cuenta por pagar, luego prepara un balance general, sabe que está cuadrado, prepara el estado de ganancia o pérdida o resultados, el estado de situación o balance general, luego el flujo de efectivo o cash flow, pero no lee. Debe leer informaciones económicas, financieras. Vayan a los periódicos, queridos estudiantes aquí presentes. Lean la parte de negocio, lean la parte o la sección económica. Luego leen las demás secciones como cultura general, política, hasta moda, deporte, pero lean diario, que se obtienen muchas informaciones frescas en tiempo real. O sea, el contador tiene que ser activo, proactivo, leer, leer, leer. El profesional que no lee no llega lejos, se limita. Y el conocimiento, como les digo a mis estudiantes, tiene una fecha de vencimiento. Como los productos en el supermercado, tienen fecha de vencimiento. De manera que hay que estar renovándose, reinventándose para aprender más. Pero hay que leer, no solamente de contabilidad, léanlo todo. Aprovechamos esta estupenda oportunidad para proponer la modificación de la ley de contabilidad. Hay que revisarla, hay que modernizarla. Todavía seguimos con la 633 del año de 1944, cuando Trujillo. Hay que revisar eso, hay que actualizar. Nosotros en la Contraloría estamos revisando la 10-07, que es la ley orgánica de la Contraloría. ¿Para qué? Para modernizarla, actualizarla. Los tiempos han cambiado, entonces tenemos que actualizarnos. Así que yo invito a las autoridades del instituto para que se animen y revisen. Aunque hubo una modificación, y ha habido modificaciones de la 633 y eso, señores, tenemos que estar periódicamente, cada 5 años, revisen. Y yo invito desde este escenario a los miembros, a los directivos del Colegio de Contadores a aunar esfuerzo sinérgicamente con las autoridades del instituto. Digo esto porque cuando yo era estudiante de contabilidad en la UAS, vivía aún Geno Beneco, buen profesor, muy activo. Él fue uno de los creadores del Colegio de Contadores. Nosotros, cabeza caliente, nos inscribimos en el colegio porque no queríamos saber del instituto, porque decíamos que en el instituto solamente participaban los de ojos azules, miembros o socios
de la firma de auditores, la PricewaterhouseCoopers y las otras firmas. Había una guerra entre el colegio y el instituto. Nosotros, que estábamos en el colegio, éramos los hijos de Machepa, los pobres, los contadores pobres. Yo creo que llegó el momento de aunar esfuerzos. Debe haber una sola institución que agrupe a todos los contadores de la República Dominicana. Todos estos avances, los que yo he mencionado de la Contraloría, lo que hemos logrado en 5 años, todos estos avances tienen algo en común. ¿El qué? La participación del contador público. Siempre el contador público. Importante. Yo recuerdo que en la UAS yo tomé la prueba psicométrica para determinar cuál era mi verdadera vocación. Y primero me salió Derecho, luego Filosofía y Letras, y en tercer lugar, Contabilidad o Intereses Administrativos. Y yo opté por irme por la tercera, y realmente no me arrepiento. No solamente como hijo de Machepa, que podía conseguir trabajo en el primer o segundo semestre, porque ya podía desempeñarte como un tenedor de libros, un auxiliar, y tú podías comer fácilmente, rápido. No, no lo hice así, lo hice porque me di cuenta que era mi vocación real. Damas y caballeros, sigamos como Duarte, creyendo en la patria. Sigamos contando para un país más justo, más transparente y eficiente. Los contadores desempeñan un papel crucial en el seguimiento y análisis de las transacciones económicas, brindando información valiosas para la toma de decisiones. Para los jóvenes, los estados financieros que yo mencioné a su momento, simple y llanamente sirven para la toma de decisiones, siempre y cuando esos estados financieros se formulen y se entreguen a la gerencia en tiempo real, porque es como una analítica de un enfermo. El médico envía a ese enfermo a que se haga la analítica, pero no entrega la analítica al médico en tiempo real, sino a los 3 o 4 meses, pero ya el paciente está podrido por dentro. Entonces, hay que darle valor a la prontitud de un análisis, no esperar mañana que haga metástasis. Las frases, escuchen bien, las frases más inspiradoras que reflejan la mentalidad y la pasión de los contadores son: número 1, la contabilidad es el lenguaje de los negocios del padre de la contabilidad moderna. Decía él. ¿Quién? Warren Buffett, el señor mayor, gran inversionista, que tiene 94 años. Multimillonario. Está dentro de los 5 hombres más adinerados del mundo y no se retira. Tiene 94. Hizo asomo en estos días de retirarse y pasarle a los hijos. Warren Buffett. Él dijo: es el lenguaje de los negocios. Eso lo dijo el padre de la contabilidad moderna, Warren Buffett. Número 2, los números no mienten, pero los mentirosos pueden hacer números. Número 3, el éxito no se logra solo con habilidades técnicas, sino también con el corazón y el compromiso. El balance es la clave para mantener la estabilidad. La contabilidad es el arte de organizar la confusión. La contabilidad es como un juego de detectives siguiendo las pistas del dinero. El contador es el piloto que guía el rumbo financiero de una empresa. El contador es el ojo que mide, la mente que analiza
y el corazón que organiza. El contador es el equilibrista de los números, el mago de la finanza. El contador, el éxito financiero comienza con un contador confiable. El contador, el traductor de los números en historia de éxito. El contador, el guardián de la integridad financiera. El buen contador es el mejor aliado de cualquier negocio. Los números no mienten y los contadores los interpretan con maestría. El contador es el arquitecto invisible detrás de los balances exitosos. La precisión es el sello distintivo de un contador de excelencia. El contador, el maestro en el arte de dar orden a la finanza. El contador es el estratega financiero que convierte los desafíos en oportunidades. El contador, el compañero fiel en el camino hacia el crecimiento financiero de una empresa. Los contadores, guardianes de los números, vigilantes del éxito. El contador, el puente entre la realidad financiera y los sueños empresariales. Hoy celebro junto con ustedes, junto a esta comunidad profesional de la cual formo parte, y reitero mi admiración por el trabajo de todos. Sigamos sumando esfuerzos, compartiendo buenas prácticas y elevando los estándares de nuestra gestión pública. Muchas gracias.